hermanos, este tema es un tema muy interesante. No sé, mi hermano Wilmer, si nos tiene ahí la imagen de la primera cita de este tema para poderlo leer. Bien, dice a la iglesia de Cristo, saludan a la iglesia de Roma. Miren, hermano, lo vamos a ir leyendo detenidamente, hermano Wilmer. Las 7 iglesias, que ya les vamos a dar los nombres, que aparece de Apocalipsis capítulo 1, del capítulo 2, del 1 en adelante, que cada iglesia, cada lugar donde está la iglesia, hermano, aparece ahí. Miren, estas 7 iglesias le saludan. ¿A cuál iglesia? A la iglesia católica. Por eso dice, y las iglesias de Cristo saludan a la iglesia romana. ¿Y dónde lo encuentran? No es que nosotros lo estamos inventando. No, está en Romanos capítulo 16, versículo 16. Hermano, solo piénselo usted, ¿cómo va a ser serían unas sectas estas iglesias, y le van a mandar al Papa una nota? Muchas gracias. Si fuese en el tiempo actual, muchas gracias, Papa León, estamos muy agradecidos. No. Por eso dice, y las iglesias de Cristo saludan a la iglesia romana, a la iglesia católica. Romanos capítulo 16, versículo 16. En los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos muestra que San Pablo viajaba por el Asia visitando las iglesias. Hermano, a las iglesias, miren, si Pablo visitaba a las iglesias es porque eran católicos. Estas iglesias, hermano, cuando Jesús los envió a predicar, lo encontramos en Marcos capítulo 16, versículo 15, en Mateo. Cuando los envía a predicar, hermano, esta gente van a Asia Menor. Ahí predicó Pablo y Sila. Luego Timoteo, Pedro los fue a visitar estas 7 iglesias. Imaginen, el primer papa llegó a visitar estas iglesias porque estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso dice Lucas, nos muestra que San Pablo viaja por Asia visitando las iglesias. En Hechos 20, 16, 18, ahí lo encontramos. Así que cuando la epístola de San Pablo dice que todas las iglesias de Cristo saludan a la iglesia romana, entre estas están las del Apocalipsis, que ya estaban en su sinfonía. Queda demostrado que no eran diferentes denominaciones como los protestantes piensan. No, hermano, eran católicas. Por eso ya vamos a leer que es la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Estas 7 iglesias, hermano, eran los lugares donde estaban, hermano, y eran ciudades poderosas, hermano. ¿Y por qué? Miren, los apóstoles les escriben estas cartas, hermano. Hermano, porque había una persecución terrible. Eran unas personas, unos cristianos valientes, valerosos, sin miedo. Miren, hermano, en estas iglesias podemos encontrar los primeros mártires que murieron defendiendo incluso a los apóstoles. Y murieron por amor a Cristo. Ellos llevaban a cabo la Eucaristía, la confesión, todo, hermano, todo lo que hacemos nosotros los católicos. Por eso no los podemos equivocar nosotros. Y vamos a comenzar con la primera cita. Y aquí aparecen las 7 iglesias, pero lo vamos a ir leyendo detenidamente por iglesia.
y lo vamos a leer en Apocalipsis. Bueno, quería leer, antes de leer estas citas bíblicas, quiero leer Hechos capítulo 9, versículo 31, dice de esta manera. La iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaba, caminaba con los ojos puestos en el Señor y estaba llena del consuelo del Espíritu Santo. Hermano, es que mire, la iglesia ha tenido momentos difíciles, hermano, de persecución. Y la iglesia, no importa los problemas que se esté llevando a cabo, los problemas o las dificultades, la iglesia sigue firme, hermano. No importa los problemas, pero la iglesia se siente orgullosa. Hermano, ¿por qué? Fíjense que yo felicito de veras y me siento tan orgulloso de pertenecer a la iglesia católica. Porque no importan los problemas. No, a la iglesia no le importan los problemas si tiene a Cristo, hermano. Siempre, siempre, hermano. Como la iglesia es la esposa de Cristo, siempre va a ser victoriosa. La iglesia no hace, ¿qué le digo? No busca de ser libre de los problemas. ¿Han escuchado ustedes que dicen, vengan aquí, que aquí los problemas se van a desaparecer? Todas las enfermedades, usted va a ser sano, vengan acá. No, la iglesia no importa los problemas si la iglesia sigue firme. Incluso dice que en esos momentos difíciles la iglesia se sentía en paz. Y mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, aquí vamos a ver todas las 7 iglesias que nos explica Apocalipsis. Y mucho, hermano, mucha gente cree, y perdónenme, hermano, y me han dicho muchas personas que no mencione mucho a los hermanos no católicos. Pero la cuestión, hermano, es que de ellos han salido estas palabras que voy a decir. Muchos, hermanos, muchos, no todos, pero muchos dicen que las 7 iglesias aparecen en el cielo. También yo quiero aclararle todos esos puntos. Y todo, hermano, aparece aquí en Apocalipsis. Yo no sé por qué nos equivocamos nosotros. La cuestión es que a veces cuando leemos solo el texto y nos comemos el contexto, caemos en un pretexto, hermano, y ahí viene la mentira. Solo porque yo creo que es así, ahí está el problema. Y miren, vamos a comenzar a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Dice así: los 7 mensajes a las iglesias. Al ángel de la iglesia que está en Éfeso, escribe esto, dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos. Miren, aquí me quiero detener algo. Aquí me quiero detener un poco. Esto es Jesucristo que dice: al ángel de la iglesia que está en Éfeso, escribe esto. Dice el que tiene las 7 estrellas en sus manos. Ese es Dios. Esa es la llave de Jesucristo. Ese es Jesucristo, hermano. Y sigo. Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles. Ya vamos a aclarar esto. Y lo hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Pero tengo algo
tengo algo en contra tuya, y es que has perdido tu amor del principio. Date cuenta pues de dónde has caído, recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré si no te arrepientes, pero ya es algo positivo que rechaces la conducta de de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Y mire en el versículo 7. El que tenga oído escuche este mensaje. El Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Fíjense que dicen las historias, algunos hombres estudiados, de estos nicolasitas, hermano, depende de un varón, un hombre llamado Nicolás. Y lo habla Hechos, aquí lo tengo, Hechos capítulo 6, versículo 5, lo voy a leer para poderles explicar un poco. Miren, este muchacho era un hombre pues elegido por los apóstoles. Pero lo voy a leer para que aquí aparece el nombre de él. Hechos capítulo 6, versículo 5, dice: toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Lo presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Pues fíjense que yo he estado leyendo dos de estas personas. Pablo se decepcionó de ellos porque al final rechazaron la palabra de Dios, pero creo que uno de ellos, uno de los terceros es Nicolás. Entonces, esta iglesia, hermano, como se los decía al principio, en el año 119 después de la muerte de Jesucristo, las iglesias, hermano, estaban en esas ganas, con todo, hermano. Y había un montón de gente fieles. Pero, hermano, es que es bien complicado, bien complicado. Ustedes saben que en la vida espiritual siempre hay problemas. Siempre hay líderes que al final pues reniegan. Porque como el diablo está metido, hermano. El diablo se mete, él no quiere ver gente que se dé todo a Dios. No, el diablo está en contra. Hay una guerra constante. Y el enemigo estaba ahí. Estaba ahí. ¿Y qué hacían los nicolasitas, hermano? Hermano, ellos les encantaba la lujuria, el adulterio, lo contrario de lo espiritual. Se estaban contaminando. Y era necesario que se les hiciera una carta para que cambiaran. Porque no eran todos, hermanos, no eran todos, pero sí se estaba contaminando. Por eso tomaron papel y lápiz, hermano, porque amaban a esta gente. Dios estaba muy agradecido. Imagínense que Pedro, ya vamos a leer, San Pedro los visitó. Visitó a estas iglesias porque estaba contento con ellos, hermano. Miraba aquella producción de cristianos. ¿Y qué hacían los apóstoles? ¿Qué hicieron los apóstoles? Predicaban. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían los apóstoles? Cuando se arrepentían, los bautizaban. Hacían la Eucaristía, el verdadero culto. Bonito, hermano, muy bonito.
Y mire, por eso dice en el versículo 7, el que tenga oído escuche este mensaje. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios vio que el pueblo de... No es que me estoy saliendo, simplemente es una comparación. Cuando el pueblo de Nínive se contaminó y dijo, voy a mandar a Jonás. Y les envió a Jonás. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Al escuchar al profeta, se arrepintieron, hermano. Hoy en el Nuevo Testamento está haciendo lo mismo. Jesús ordena que le envíen estas cartas a esta gente, porque, hermano, vuelvo y recalco, de aquí dependen los primeras personas que murieron por amor a Cristo. Y muchos por defender a los apóstoles. Y aquí tengo la cita bíblica. Bien, vamos a y dice en el mismo versículo 7, y al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Cuando Jesús, Él nos conoce a todos, hermano. Y Él sabe que nosotros servimos en la iglesia de Él. Él siempre va a estar respaldándonos, ayudándole. Si nosotros fallamos, hermano, Él está ahí. Por eso, si ustedes pecan, abogado tienen. Él está ahí. Vamos a explicarle la segunda iglesia. Y todo lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 2 y en el capítulo 3. Por eso vamos a evaluar detenidamente. Dice la iglesia de Esmirna, dice en el versículo 8, lo vamos a leer del 8 al 11, dice así. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Hermano, es que miren, cada iglesia tenía un ángel. Por eso la iglesia católica, hermano, tiene ángeles. Miren qué dicha la de nosotros los católicos. Muchos pueden decir, no, pero ¿y por qué nosotros? No, hermano, pero es que estamos hablando de la iglesia primitiva. Dice en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Así habla el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. ¿Quién fue? Cristo. Sé que sufres y eres pobre y sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pues sus sinagogas es la de Satanás. No tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oído, escuche este mensaje del Espíritu a la iglesia. El vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. Mucha gente, hermano, ¿cómo les podría decir, hermano? No quiero ofender a nadie, pero muchas cosas supuestamente las analizan a su modo de pensar y sacan profecías vanas. Pero aquí vemos, hermano, un punto fundamental. Lo voy a leer del 11 y después les voy a explicar el otro versículo. Dice, el que tenga oído escuche este mensaje del Espíritu a la iglesia. El vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. Bien, miren, hermano. Un día pues vamos a morir. Todos vamos a morir. Aquí pues nadie se va a reír. Ay, que se murió Julano. No, aquí todos.
Un día nos va a tocar, hermano, y vamos, solo el que no nace no muere. Entonces tenemos que estar prevenidos. Pero si Dios sabe que usted es un hombre perseverante, Él va a estar siempre, hermano, siempre al lado suyo. Y siempre va a estar ahí poniendo a las personas más indicadas a su lado, animándolo que siga adelante. Igual, hermano, y dice, Él sabe los problemas que ha pasado a esta iglesia. Y le va explicando detenidamente, dice, sé que sufres y eres pobre, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pues su sinagoga es la de Satanás. No tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te dará la corona de la vida. Miren que esta iglesia, hermano, si ustedes... Estamos platicando con mi buen amigo, hermano Wilmer, solo de una iglesia, se lo garantizo que podría estar una semana hablando de toda esta historia. Podríamos pasar un mes hablando de esta enseñanza y poderles explicar el sufrimiento que tuvo cada iglesia, cada avance. Pero nosotros tenemos que resumir toda esta enseñanza para darlo en una hora. Pero como Dios conoce cada liderazgo de cada iglesia y Dios se daba cuenta del sufrimiento, la persecución que vivían constantemente estas personas, y les advierte y les dice, miren, ustedes pueden estar 10 días presos, no se preocupen, no se preocupen. Si ahí, hermano, tocaba morir, o nos está hablando a nosotros, por causa de Cristo, nosotros caemos presos, o morimos por la causa de Cristo, hermano, tenemos una ganancia, pero enorme, que es la corona de vida eterna. Entonces, esas son las palabras, hermano, que dan fuerza. Por eso miles de estas personas murieron fielmente en la iglesia de Cristo. Porque sabían que tenían una recompensa eterna, una corona de vida eterna. Hermanos, de eso tenemos que enamorarnos nosotros. ¿Por qué Jesús está apoyando a estas iglesias con estas palabras tan hermosas? Hermanos, porque esa iglesia es parte de su cuerpo, de ese sufrimiento, que la iglesia la compró con su propia sangre. ¿Quién funda esta iglesia? Los apóstoles. El hermano tiene que estar ahí constante, demostrando ese verdadero amor con estas iglesias, hermano. ¿Cómo no aman la iglesia? Es que, hermano, no puedo salirme o hablar de otra. Es la misma iglesia católica. Por eso, hermano católico, que usted cree que es otra secta, no es otra secta. No, secta es de la que se salen de la de Martín Lutero. Es así. Pero la iglesia no, la iglesia es la primitiva, es la iglesia de Cristo.
Vuelvo y leo el 11 para seguir en la tercera iglesia. Dice, el que tenga oído escuche este mensaje, el espíritu del espíritu a las iglesias. El vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. Ay, hermano, es que el que es fiel con Cristo no le tiene miedo a la muerte. Y se lo decía a un hermano que me visitaba en mi casa. Y yo le decía, mire, papá, San Pablo, ya quería estar en el cielo, ya quería que lo mataran, hermano. Efesios 3:21. Ya quería que lo mataran y estar con Cristo. A él no le importaba cómo viniera la muerte, no, él ya quería estar con Cristo, pero se sentía entre la espada y la pared porque había necesidad de predicar el evangelio. Dice, vamos a leer a la iglesia del Pérgamo. La tercera iglesia dice en el versículo 12. Escribe esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás, pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe, ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo, de ahí donde vives, en esa tierra de Satanás. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tolerarás a los que profesan la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balaam a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y la carne sacrificada a los ídolos. Lo mismo hacen los que siguen la doctrina de los Nicolaitas, ahí donde tú estás. Recupérate, pues si no iré pronto donde ti para combatir a esa gente con la espada de mi boca. El que tenga oído, oiga este mensaje del Espíritu a la iglesia. Al vencedor le daré un maná misterioso. Le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella que solo conoce el que lo recibe. Miren, hermano, vuelvo. Como Dios conoce los corazones. Y fíjense que habían líderes muy buenos, muy buenos. Pero por otro lado habían líderes malos. Y otorgaban cosas, hermano, como una iglesia que era tibia, que ya lo voy a dar. Hermano, esta gente se encontraban buenos y malos, pero estaban otorgando cosas de idolatría. Hermano, y eso ante los ojos de Dios no es permitido. La prostitución. Imagínense ustedes que incluso la doctrina de Balaam. Y como, hermano, es que a Dios no sé. ¿Cómo se le va a esconder algo a Dios, hermano? Y dice, y tú eres fiel. Pero estás otorgando estas cosas. Y que, hermano, la cuestión es que les advierte que si no se ubican, hermano, les va a caer un castigo enorme. Pero al vencedor le dará el maná, una piedra grabada. Y que dice uno de los profetas mayores, que él, en el anillo de él está nuestra inicial. Si somos fieles, hermano. Entonces, hermano, ¿cómo se preocupa? Vuelvo y recalco, ¿cómo se preocupa por sus elegidos Jesús? Es que a él le encanta la gente obediente. Y antes que se pierda todo, hermano, él advierte.
Por eso ustedes no sé si se han fijado en las iglesias que hay tiempos, hermano, que solo dos quedan, tres, cuatro, y que el grupo como que ya se va a desaparecer. Pero viene Dios y pone un líder y aquel grupo se levanta como espuma. Y el montón de gente, un montón de cristianos glorificando el nombre de Dios. Eso pasa en nuestros grupos. Así pasa. Hermanos, pero la cuestión es que Dios siempre está pendiente cuando nosotros o cuando Él estaba pendiente de esta iglesia. ¿Por qué? Porque ellos llevaban a cabo todo, hermano, todo, los sacramentos, los mandamientos. Entonces, por eso se preocupa Jesús, porque en estas iglesias habían obispos, habían sacerdotes, habían confesiones, todo, hermano, todo. Por eso Él se preocupa, hermano, por eso. Y si está mal, hermano, Él va a haber un momento de que Él va a poner su mano. Porque no es posible que por uno se pierdan todos. Y sabemos que la salvación, hermano, es individual, indiscutiblemente, pero Dios nos está previniendo, hermano. Y eso hoy en día, pues la iglesia sigue viva, la iglesia católica siempre sigue fiel hasta la victoria, hasta la muerte. Seguiremos en la iglesia hasta la muerte. Entonces, Dios mira, como dice en el versículo 14, le advierte porque ve todas estas pechorías, dice, pero tengo algunas cosas contra ti, tolera, dice, a los que profesan la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balaam a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y las carnes sacrificadas a los ídolos. A los ídolos. Aquí quiero tocar un punto. Alguien hace poco me dijo un hermano, no, pero es que fíjate que ustedes los católicos sacrifican o cuando hacen celebraciones a un santo, ustedes comen comida y la comida no la pueden comer. No, hombre, si me toca dobletear, yo dobleteo, le digo yo como si me dan 2 veces, pero contar que sea poco, me toca comer 2 veces, ¿cómo? No es problema, no es pecado. No, pero es que eso es idolatría. No, no es idolatría. Es que si es una imagen, le voy a poner el caso, la imagen de San Antonio. Sé que es una imagen, pero si yo creo que esa imagen es Dios, estoy en un grave problema. Estoy en un pecado de muerte que no puedo heredar el reino de los cielos. Pero si yo sé que es una imagen nada más y sé que no es Dios, no es pecado. No es pecado. Pero si yo creo, hermano, como ellos están creyendo aquí, como dice a los israelitas, con las protecciones y las carnes sacrificadas a los ídolos. Ídolos, dioses. Fuera de Dios no hay otro Dios. Pero si yo creo, y si yo creo, hermano, que esa imagen de San Antonio de Dios, eso es idolatría. Pero si yo creo que Dios y que Él escucha, que Él me hace milagros, eso es idolatría, eso es un pecado. Y fíjense que el programa antepasado yo no terminé una frase que hablaba de las imágenes. Que en el Antiguo Testamento las imágenes, hermano, era pecado, pero imágenes de dioses sí era pecado. Pero imágenes, si Dios mandó hacer imágenes en el templo de Jerusalén. Imágenes, los querubines, Éxodo 25, 18 o 18, 25.
pero es diferente. Pero estos hermanos sí comían comida sacrificada, comida sacrificada de ídolos. Hermano, y ya eso es idolatría, y a eso no le gusta a Dios porque Él es celoso. Y no está es que Él no puede estar cuando yo divido mi amor, porque es que el único poderoso es Él. Por eso él no está de acuerdo. Y por eso le dice, lo mismo hacen los que siguen a la doctrina de los nicolaitas, ahí donde tú estás. Recupérate. Le da oportunidad. Recupérate. Pues si no, iré pronto donde ti para combatir a esa gente con la espada de mi boca. Imagínense ustedes que Dios le diga, yo estoy incómodo. Si usted no se compone, mire lo que le va a pasar, hermano, inmediatamente, hermano. Se tiene que ubicar, porque Dios no es juguete. El 17, el que tenga oído, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré un maná. Dice, le daré el maná misterioso, le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella que solo conoce el que la recibe. Es que es bonito, hermano. Es una bendición, de veras, se lo digo, miren. Luchar donde se luchó, el verdadero líder, ese es hermoso. Miren lo que pasa en la cuarta iglesia, en Tiatira. Dice en el 18, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de bronce brillante. Conozco tus procederes, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus últimas obras, más numerosas que las primeras. Pero tengo contra ti que dejas actuar a tu Jezabel. Esa mujer que se llama así misma profetiza, que enseña a mis servidores y los hace descarriar, pues se prostituyen y comen carne sacrificada a los ídolos. Voy a aclarar un poco acá. Antes de seguir leyendo el versículo 21. Miren, ¿cómo es la cosa? Mucha gente cree que estas iglesias son sectas. Pero muchos de ellos se contradicen. Pero bueno, es bueno aclarar estos puntos. Dicen que esta es la iglesia, hermano, que nosotros pues por eso la perseguimos y por eso dicen que la iglesia católica es la prostituta. Ustedes lo han escuchado muchas veces y lo dicen los hermanos no católicos. Por eso lo voy a leer detenidamente nuevamente. Después leo el versículo 21. Y por eso a todas estas iglesias, en la carta, a todas les mando una carta, porque Él quiere un cambio. Porque eran miles de cristianos, hermanos, miles y miles y miles, y que en esa iglesia había mucha gente fieles. Y como se lo vuelvo a recalcar, fueron miles de mártires en cada iglesia, hermano. Dice en el versículo, lo voy a leer del 19, conozco tu proceder, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, tus últimas obras más numerosas que las primeras. Pero tengo contra ti que dejas actuar a tu Jezabel. Esa mujer que se llama así misma profetiza,
profetiza, que enseña a mis servidores y lo hacen de descarriar, pues se prostituyen y comen carne sacrificada a los ídolos. Les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren dejar su prostitución. Por eso ahora la voy a arrojar a un lecho de dolor y también enviaré una prueba terrible a los que cometen adulterio como ella, a no ser que se arrepientan de sus maldades. A sus hijos los heriré de muerte. Así entenderán todas las iglesias que yo soy el que escudriña el corazón y la mente, dando a cada uno según sus obras. Bien, hermano, también advertirles. Miren, por eso Dios no se equivocó cuando elige a Judas en el grupo de los 12 apóstoles. Sabía que Judas, hermano, lo iba a traicionar. 100%, hermano. Siempre en el servicio de Dios, santo Dios, se me fue la hora. Siempre en el servicio de Dios siempre hay de todo, hermano. Hay de todo, buenos y malos. Pero la cuestión es que si nosotros seguimos en la iglesia de Cristo, tenemos que ser transformados. Si es sacerdote, si es obispo, si es cardenal, arzobispo, hermano, tenemos que someterlos completamente con Cristo. Porque estas cartas quedaron vivas para nuestra iglesia, siempre a nuestra iglesia, para nosotros. ¿Cuántos católicos que son arruinados, hermano? Sí, hay católicos malos, hermanos. Y no es que yo sea santo, no, tampoco es que soy monedita de oro. Hermano, pero luchamos, hermano, vamos a luchar constantemente para mejorar, hermano. Pero hay gente que es lácara, hermano. Hay servidores, delegados de todo tipo, hermano. Enamorando mujeres que no es la esposa. No es posible, hermanos. No es posible. Hermanos católicos visitando a brujos por un pinche dolor. Si esto, miren, vuelvo y recalco, miles de esta gente murieron en la persecución por amor a Cristo. Y no fueron a un brujo, no. Si les tocaba morir, murieron. A eso somos llamados nosotros. No hay que arrastrarlo al diablo nosotros. No es posible, hermano. ¿Cómo es posible que ustedes mandan en una disco, disfrutando, bebiendo a todo mecate? No hay que engañarlo. Y esa a todos, a aquellos católicos que nos escribe Dios, que cambiemos. Hermanos, Dios no quiere personas tibias. Miren, hermano, creo que voy a seguir este tema. Lo voy a seguir el próximo viernes, hermano, porque es que se me fue. Y honestamente, ni pensé, creía que llevaba unos 20 minutos. Quedé con las demás iglesias, con Sardes, Filadelfia, la Odisea. Estas 3 iglesias me quedaron. Vamos a ver si las damos el próximo viernes, hermano, porque está muy interesante, o posiblemente la termine de dar mañana en la radio, para que nos vayamos ubicando, hermano, que estas iglesias eran iglesias católicas, indiscutiblemente eran iglesias católicas, con sus errores, sí, hermano, pero que Dios se preocupa por la iglesia de Él y que cada día está pendiente de los que le seguimos. Él no se aparta de nosotros. Y son cartas, hermano, que hay que ponerse a pensar, hermano. Podemos perder la gloria
teniéndole en nuestras propias manos. Hermanos, sigamos adelante en esta iglesia de Cristo. Porque en la segunda iglesia dice que la corona de vida eterna nos la va a dar a cada uno de nosotros si somos triunfadores en la iglesia de Él. Bueno, yo estoy muy agradecido con Dios primeramente, con mi hermano Manuel, con mi amigo, se me olvida el nombre de mi buen amigo, bueno, de Manuel, de Norma, de todas aquellas personas que nos ayudan, hermano. Muchas gracias a la familia bautista de Los Lirios. Muchas gracias, hermano. Saludos a todas las personas que dedican el tiempo para escucharnos a nosotros en diferentes partes del mundo, en todas nuestras plataformas. Hermanos, suscríbanse al canal. Le vamos a agradecer mucho. No lo hacemos, hermano, para hacerlo famoso, no, hermano, sino para que entendamos de la riqueza que tiene la Iglesia Católica. Muchas gracias, hermano. Mañana estaremos de 4. No. Mañana no voy a estar en el programa, voy a viajar. Será hasta el próximo viernes, hermano, si Dios lo permite. Bendiciones y saludos. Gracias, hermano Wilmer, y a todas las personas que sintonizan el programa. Muchas gracias. Será hasta el próximo viernes.